Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en la continuación del día 2, la celebración de los 10 años del programa Matemática para Todos. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de un distinguido especialista internacional en enseñanza matemática, el profesor de la Universidad de Oxford, Peter Bryant, que es Senior Research Fellow del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. Él es psicólogo del desarrollo. Su investigación se centra en el desarrollo perceptivo y cognitivo de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. En los últimos años ha venido trabajando con Teresina Núñez en el desarrollo y aprendizaje de la lectura, ortografía y matemáticas en niños. En el año 1964 y 1965 obtuvo una beca de trabajo para trabajar directamente con el profesor Jean Piaget en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Fue el profesor Watts de Psicología de la Universidad de Oxford desde 1980 hasta su jubilación en el año 2004, cuando se convirtió en un investigador senior en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford y Visiting Professor en Oxford Brookes University. Fue el editor fundador de la revista British Journal of Developmental Psychology del 1983 a 1988 y director de la revista Cognitive Development del año 2000 al 2006. En 1991 fue elegido miembro de la Royal Society. Es autor o coautor de diversos libros, entre ellos Percepción y Comprensión en los niños pequeños, Rima y razón en lectura y ortografía, Habilidades fonológicas y aprendizaje en lectura, Mejorar la literatura enseñando morfemas, Niños haciendo matemáticas. Él y Teresina Núñez recientemente escribieron un informe para la Fundación Nuffield sobre la comprensión infantil acerca de probabilidades. El día de hoy él va a presentar una investigación, que es la última que hemos mencionado, que es justamente todo cómo es que los niños comprenden la probabilidad, siendo de que este es un tema fundamental en el desarrollo cognitivo y el pensamiento matemático. Por favor, demos un fuerte aplauso al profesor Bryant. Bueno, muchas gracias, Paul, por esa presentación. El día de hoy me gustaría hablar acerca de la probabilidad, acerca de comprender la probabilidad, la ley de probabilidad, y esto es a lo que me refiero por esto. En nuestras vidas, muchos eventos son determinadas, tienen alguna certeza porque sabemos cómo suceden, porque sabemos las circunstancias que los rodean, podemos predecir qué podría suceder o qué podría pasar. Si es que, por ejemplo, qué sucede cuando prendemos o apagamos un switch, qué es lo que sucede cuando una taza de café se derrama, y es un tema de causalidad. Hay, sin embargo, otros eventos igualmente importantes que no son tan certeros, que pueden ser llevados o desarrollados por una aleatoriedad, que no son tan predecibles, son aleatorios. Y esa es una parte de muchas de las cosas que hacemos o tenemos que hacer en nuestras vidas, pero involucramos la aleatoriedad, por ejemplo, los juegos de cartas, y es un tipo de selección para saber qué selección va a ingresar a una copa, un torneo mundial de fútbol, por ejemplo. Y son determinados de manera aleatoria, pero muchas veces tienen grandes efectos en nuestras vidas. Y cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando al segundo evento al que me referí. ¿Cómo es que podemos comprender, mientras sea posible, la probabilidad de eventos que suceden de manera aleatoria en nuestras vidas? Y cómo podemos analizar estos eventos lógicamente y determinar la lógica de esos eventos. Así que la incertidumbre que conlleva a la probabilidad realmente es un tema importante por muchas razones. Hay muchos eventos en las vidas de los individuos que son inciertos debido a que suceden de manera aleatoria. Y algunos hechos que simplemente nos hemos referido son accidentes automovilísticos, algunas enfermedades y cuánto vamos a vivir. Pero incluso hay algunos eventos razonables los cuales podemos razonar y analizar de manera sistemática y lógica mientras razonamos algunos eventos determinados.
Y si es que sabemos qué eventos posibles podrían suceder, si sabemos acerca de cuáles son todas las posibilidades, entonces podemos determinar la probabilidad de cada evento particular. Y esto es la base para mucho más que esto. Y es extremadamente importante si es que sabemos si un evento A o B sucederá, pero saber cuál será la probabilidad de que suceda A, cuál será la probabilidad de que suceda B, de tal manera que podamos determinar una base para poder hacer un planeamiento. Y es lo que sucede con mucha gente, es la base de razonamiento para tomar precauciones en ciertos riesgos que uno va tomando. Es importante saber que podemos pensar en cosas que podrían pasar, a pesar de que no podemos predecir exactamente lo que sucederá. Y va más allá de esto. La aleatoriedad es algo que se utiliza, que nos permite, si bien es cierto, no nos permite determinar exactamente lo que va a suceder, pero es parte importante de nuestras vidas. Por ejemplo, de cómo realizar un juego o barajar unas cartas. Por supuesto que todos los juegos de cartas, no todos los juegos serán así, pero los juegos de cartas sí demandan un barajo de cartas, que por supuesto no sabremos exactamente qué va a obtener uno, qué tipo de cartas va a obtener alguien en un juego de cartas, porque se va a determinar por aleatoriedad, pero podrá ser en la misma evaluación con cualquier tipo de juego. Así que la aleatoriedad es algo bastante útil en muchos campos, pero también es algo incrementalmente que demanda atención, porque somos capaces de determinar desde el estudio de Hamburg con respecto a las teorías subatómicas. Sabemos que las partículas subatómicas se mueven de manera aleatoria, pero realmente algo que tan esencialmente fundamental, que es la aleatoriedad, se basa en muchos principios, y es muy importante que los niños que quieran trabajar en ciencia conozcan la aleatoriedad. Así que, ¿cómo es que esto nos llevará a la educación con niños? Bueno, el primer punto que me gustaría resaltar en esta diapositiva es que realmente, a pesar de que es muy importante, es algo que no se le da, o se puede entender incluso niños, no solamente niños, sino incluso adultos, cuando están lidiando con la probabilidad o la incertidumbre o la probabilidad, se cometerán errores serios, no solamente los niños sino los adultos también. Y cuando trabajamos con este tema, como lo hago yo, encuentran, y yo también he encontrado, que uno comete errores todo el tiempo. Es un tema intrigante, así que realmente uno debe pensar de manera lógica, y es bastante fácil ser ilógico en estos casos. Ahora, no coloqué esto en la diapositiva, pero aquí nos viene a formular la pregunta en la rama de educación. ¿Será que los niños podrían ser ayudados a poder lidiar con la probabilidad para reconocerla y analizarla de manera lógica? Y pensamos que ellos se puede hacer y se puede enseñar a niños de 8, 9, 10 años de edad de manera exitosa. Y si es que pueden aprender acerca de esto, podría ser muy útil y muy válido para ellos. Cuando hablamos acerca de este tema, decidimos que es un tema complicado, el tema de la probabilidad, y nos lleva por lo menos a 3 subtemas fundamentales, y estos 3 están aquí. El primero es la naturaleza de la aleatoriedad, que es una secuencia aleatoria, que es un evento aleatorio. Entonces nos lleva a pensar en la naturaleza y el efecto de esa aleatoriedad. La pregunta de la incertidumbre está conectada con esa aleatoriedad, y las cosas son inciertas porque son aleatorias. Ese es un tema, que es el primer tema fundamental. El segundo no están conocidos, se llaman bases de muestras, y uno puede analizar de manera lógica lo que las probabilidades son provistas
pero uno no sabe lo que va a suceder exactamente, pero si sabemos todas las posibilidades o todas las alternativas posibles, es bastante posible poder realizar un análisis efectivo y lógico con respecto a las probabilidades. El término lógico para esos eventos posibles son el espacio de la muestra. Y cuando hablamos acerca de probabilidad, es generalmente el tema de los que la mayoría se olvidan. Hay muy poca investigación con respecto al análisis del espacio de la muestra en niños. Y finalmente, el tercer tópico, que es importante, es particularmente importante para niños cuando hablamos o analizamos de las probabilidades que estamos cuantificando. Y esa cuantificación siempre involucra proporciones o razonamiento en proporciones. Y las proporciones, como ustedes saben, es algo que causa, particularmente en los niños, mucha dificultad para poder ser aprendida. Así que estos son los tres subtemas y son la estructura principal para poder partir en ese razonamiento. Y llamamos dificultades para niños porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la aleatoriedad. Solamente le voy a referir a un estudio que se realizó por un grupo de italianos, y ellos realizaron este estudio con niños y les dieron una historia y la ilustraron con respecto a una bolsa de 15 esferas rojas y 15 esferas azules, y alguien va a tomar 4 bolas fuera y cada vez que las saca las devuelve a la bolsa. Entonces las primeras 4 bolas fueron azules. Entonces fueron azul, 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 azul. Las 4 pelotas que sacaron de esta bolsa fueron azules. Entonces esta pregunta nuevamente va a ser otro análisis. Recuerden que cada vez que sacaban las bolas se volvían a devolver, así que cada vez que sacaba y devolvía las bolas siempre había 15 bolas rojas y 15 bolas azules. Entonces había 3 posibilidades. Entonces se analizaba que en la primera toma podría ser más probable el azul que el rojo, en la segunda será el rojo más que el azul, y en la última podría ser que habrá una posibilidad igual de salir bolas azules o rojas. Entonces hay muchas probabilidades de resolver esto, y uno podría pensar, que se llama razonamiento negativo, que uno podría pensar de manera equivocada que al sacar las 4 esferas azules será momento de que salga una bola de otro color, y uno podría pensar de que al sacar 4 bolas azules harán que la primera esfera de la siguiente ronda será del otro color, pero esto no es así. Y eso es un problema particular por el hecho de que una secuencia aleatoria, los eventos son independientes uno del otro. Lo que sucedió en la situación anterior no tendrá un efecto en lo que sucede después. Y si es que no significa que si luego de 5 días o 5 días soleados el siguiente día va a haber lluvia. Sería el mismo razonamiento aplicado a condiciones meteorológicas. Es un error de razonamiento negativo. Y lo otro que hay que mencionar es que, bueno, y el razonamiento positivo, que es el otro extremo de este pensamiento matemático, es que, bueno, si en el primer caso salieron 4 esferas azules, entonces probablemente en el segundo también saldrá, o habrá una alta posibilidad de que salgan 4 esferas azules de nuevo. Y uno pensará entonces que podría ser también azul la siguiente toma. Entonces, ¿cómo es que los niños y los estudiantes tratan de lidiar con esto? Entonces, en este estudio italiano se realizó un estudio, y de la prueba los niños de 10 años que fueron evaluados una comparación entre los estudiantes de 10 años y los estudiantes de universidad,
Y lo gracioso es que no hubo una diferencia significativa entre el razonamiento positivo, razonamiento negativo o respuestas correctas. Entonces, los niños menores de 10 años, que estos niños mientras menores eran los niños, mayor era la reflexión positiva, es decir, pensaban que siempre iban a salir las esferas azules. Y mientras uno iba envejeciendo, es decir, con los colegios, con los estudiantes de universidad, ellos tenían ese razonamiento negativo, entonces parecía que caían en la trampa de este pensamiento de que si ya habían salido 4 esferas azules, la siguiente ronda era probable que salgan las del otro color. Y es ya que en la forma de que si es que las 4 esferas azules puedan generar alguna alteración en ese razonamiento, y hay muchos errores con respecto a las respuestas correctas. Hay una gran variabilidad en las respuestas correctas también, pero hay una mayor probabilidad de que mientras van creciendo, van obteniendo mayores respuestas positivas o correctas. Y debemos comprender la independencia del suceso de eventos, y eso sucedía con esos niños, y era bastante difícil para esos niños de 10 años, así como para los niños de 8 años. Y por otro lado, el trabajo que pudimos determinar o descubrir con respecto a la aleatoriedad es que el punto positivo es que no solamente se trata de la dificultad de predecir cuando es que las secuencias van a suceder de manera aleatoria, sino también la utilidad de la aleatoriedad en muchos intercambios sociales, como por ejemplo tirar dados en un juego o barajar cartas, o escoger equipos, que generalmente se hace mucho en los campos de juego. Y parece ser para nosotros que la mejor forma de enseñar aleatoriedad es tomar ese aspecto positivo de la aleatoriedad en lugar de las dificultades que causa. Es que, por ejemplo, tomemos, es un tema que no se ha mencionado mucho, que es el tema de los espacios de muestra, en los cuales se van a determinar un pensamiento analítico antes de generar un razonamiento de probabilidad. Y creo que esto es lo más importante que debemos proveer en cualquier procedimiento educativo, que muchas veces ha sido negado en la educación. Y nosotros utilizamos mucho los diagramas para educar. Esto es un tipo de diagrama que se llama el diagrama de árbol, para poder determinar cuál es la probabilidad de si uno tira una moneda 4 veces, de tal manera que cada vez que uno tira la moneda hay una probabilidad exactamente igual de tener cara o sello. Y si la tiras 4 veces, entonces habrá 16 secuencias posibles. Y aquí está el diagrama que nosotros queremos saber cuando empezamos a trabajar con los niños, para que puedan entender las probabilidades. Y encontramos que los niños de 8 y 10 años pueden razonar muy fácilmente con estos diagramas y lo pueden producir muy fácilmente, y muchas veces se entienden muy fácilmente los sistemas lógicos. Así que lo que tenemos al lado derecho de estos diagramas de árbol es una lista de cada una de las 16 combinaciones o posibilidades, y ese es el espacio de la muestra. Y el espacio de la muestra generalmente no es solamente con respecto de analizar variables, generalmente hay que categorizarlas de una razón u otra, y esto se llama agregación, el término técnico de este procedimiento. Y esto algunas veces es muy difícil para niños, especialmente cuando las alternativas por sí mismas son igualmente probables, pero las categorías de agregación no son tan probables. Y vamos a tomar un ejemplo que es un problema muy familiar, que se llama el problema de los 2 dados, que es simplemente lo que sucederá cuando uno tira 2 dados. Y luego se debe analizar si es que, por ejemplo, la sumatoria de ese lanzamiento de dados, por supuesto, si uno saca en un dado de 3 y un 2, entonces el resultado
final será 5. Pero ¿qué sucederá cuando tiramos dos dedos? Hay en realidad 36 alternativas de sumatoria, y luego se pueden agregar en términos de los totales, por ejemplo. Y hay muchos psicólogos que han hecho estas pruebas con niños y les preguntaron, por ejemplo, las probabilidades de que del resultado total sea 6 y la probabilidad de que el total sea 13, o que la probabilidad de que de un resultado sea mayor a 9. Entonces aquí está el espacio de muestra. Los números rojos son los totales y los azules son los que uno va a obtener cuando tira los dados. Si es que es un 1 y un 3, el total será 4, pero podrán ver que hay 36 diferentes posibilidades, y de esta manera es mucho más fácil responder esta pregunta. Así que vamos a preguntar la primera pregunta: ¿cuál es la posibilidad de tener una sumatoria de 13? Que probablemente ustedes ya hayan tenido esa idea. La probabilidad es 0, pero es una pregunta muy difícil de resolver, porque generalmente alguien cree que es más que 0, porque no tiene la idea del... Y vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea 6. Hemos cambiado el color de estos números y pueden ver que hay 5 probabilidades de esas 36 de que el total sea 6. Así que la probabilidad es en realidad 5 de 36, que es 1.39. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea más de 9. Podemos ver que hay 6 opciones que sean mayor a 9, y pueden ver que la probabilidad es 0.167, y de hecho puede ser un poco extraño, pero a los niños les gusta esto, les gusta jugar con dados, y probablemente los profesores no estén muy complacidos cuando tratemos de enseñar este problema con los dados. Y cuando trabajamos con dados, con estos dados que tienen un peso mayor en un punto, que son dados de broma, que tienen un peso mayor en alguno de los lados, pueden darse cuenta rápidamente que cuando comienzan a tirarse, sacan un número muy continuamente, ¿ve? Y estos dados se venden mucho en Inglaterra, y entonces este tipo de probabilidad les determinará, o les permitirá generar un juicio crítico de la probabilidad. Y es bastante... Los niños de 10 años son generalmente... Y nos sorprendimos mucho con estos resultados, porque hemos realizado esta encuesta en 6, 9 y 10 años. Y parece ser que hay mucha variación entre muchos países, y también dentro de diferentes proyectos. He colocado este ejemplo porque el espacio de muestra es algo pensar en el futuro, es pensar en qué es lo que podría suceder en el futuro en una manera sistemática. Y esto es algo bastante interesante para poder formulárselo a los niños, porque ellos generalmente no piensan en el futuro, y si lo hacen, no lo hacen de manera sistemática. Es algo bastante interesante para formularle también a los adultos, pero trabajamos con niños nada más. Y por supuesto vamos a entrar al tercer tema, la cuantificación de la probabilidad. Y aquí ya hemos establecido algunos principios que podrían ser una dificultad, que también involucra un razonamiento proporcional, y esto es bastante difícil para niños de cualquier manera, y podría ser un poco más difícil si es que se le agrega esto, si es que estamos trabajando en la probabilidad de que las cosas realmente sucedan. De tal manera que una forma de ver la probabilidad es comparar probabilidades, o ver la cuantificación de la probabilidad es compararlas. Es la forma más simple de resolver cuál de las dos situaciones será más probable que otra en un evento en particular. Y aquí hay una pregunta que fue formulada en la prueba de Peters. Pueden haber conocido la prueba de Peters, que se han realizado en muchos países para muchos niños. Y aquí está una de las preguntas. Hay dos cajas,
una de ellas tiene 3 canicas y una es blanca y 2 son negras. La otra contiene 7 canicas, de las cuales 2 son blancas y 5 son negras. Así que la caja A tiene una blanca y 2 negras, y la caja B tiene 2 blancas y 5 negras. Ahora, uno tiene que sacar una canica de una de las cajas. ¿Cuál será la mejor caja si uno desea obtener una canica blanca? Entonces, esto es comparar la probabilidad de obtener una canica blanca en estas dos cajas. Y lo sorpresivo es que esto se dio a niños de 15 años de edad, y solamente hubo un 26% que generó una respuesta correcta, que es un resultado bastante sorprendente, pensando en el hecho de que solamente hay 2 alternativas. Así que si es que lo hacen de manera aleatoria, incluso la podrían la probabilidad de que obtengan una respuesta correcta por accidente es del 50%, pero realmente están por debajo del 50%. Generalmente la respuesta correcta, por supuesto, es la caja A. Así que estos niños tienen algunas dificultades en pensar en tener un pensamiento lógico. Y hay algo que mencionar con respecto a las probabilidades, que es el hecho de que este tipo de problemas de comparación en probabilidades, esta investigación fue pionera en este tipo de estudios, y Piaget, que fue uno de los pioneros de esto, también reportó muchas dificultades para poder, con este tipo de problemas, de manera correcta. Lo hacían usando proporciones. En lugar de obtener una proporción en términos de figuras decimales, ellos usaron promedios. Si la caja A tiene una blanca con 2 negras, y la caja B tiene 2 blancas a 5 negras, haciéndolo de esa manera, el problema se hace muy fácil de resolver, porque pueden ver que en la caja A hay el doble de negras que de blancas, y en la caja B hay más del doble de esferas negras o canicas negras que de blancas. Así que los niños que pudieron colocar esto en fracciones pudieron resolverlo de manera más fácil. Y eso resulta de la misma manera de que las fracciones son la forma en la cual están lidiando con este tipo de problemas de proporciones. Así que la conclusión de esta revisión de estos estudios es que probablemente la mejor forma de lidiar con la aleatoriedad es conectarla a lo que los niños realmente conocen en ese momento, en su vida del día a día. Y cuando entienden estos problemas con aleatoriedad y probabilidades, esa es la forma en la cual pueden lidiar para coger, por ejemplo, cartas, o seleccionar un equipo de fútbol, o seleccionar jugadores de un equipo de fútbol. Y con la cuantificación, cuando empezamos el proyecto, que debemos concentrarnos en proporciones, en fracciones, en que la gente piense de manera racional con respecto a cuantificar probabilidades. Y con respecto al espacio de la muestra, hemos hecho muy poca investigación al respecto, pero por otro lado, pensamos que será muy probable que los niños se les pueda enseñar a analizar un espacio de muestra y poder coagregarlo de manera efectiva a los otros problemas. Así que esto nos lleva a lo que se está haciendo en los últimos años. Se están desarrollando un proyecto en Inglaterra, es un proyecto educativo. Pensamos nosotros hacer muchos más experimentos, pero eso no parece ser el punto. El punto es que hay algo muy importante, no solamente en términos de comprender la importancia de estos,
sino en su vida cotidiana, si es que van a tomar las precauciones, comprendiendo los riesgos de cada decisión que toman en la vida. Y aún así encontramos que en las escuelas del Reino Unido, escuelas en Inglaterra, no existe una capacitación o una educación de manera sistemática acerca de las probabilidades. Hay clases que se dan a algunos niños entre 16 y 18 que se llama probabilidad, pero principalmente se basa en ingreso de datos y principios estadísticos que nos dan muy poca comprensión de probabilidad. Hay mucho más allá que enseñar acerca de probabilidades, así que queríamos saber si era posible enseñar a los niños acerca de la probabilidad desde la escuela primaria, de niños de 8, 10 y 12 años de edad. Así que empezamos un proyecto intervencionista y estamos visitando colegios de manera regular y enseñándole a grupos de 8 a 10 años de edad. Y hemos estado analizando las probabilidades de manera semanal, y las capacitaciones o la educación de estos profesores fueron establecidos en 3 temas: evaluar el espacio de la muestra, la aleatoriedad y la cuantificación de la probabilidad. Y se utilizaron muchas semanas en aleatoriedad y muchas semanas en espacio de campo, y también con el análisis de cuantificación. Así que esto es la forma en la cual organizamos esa educación a lo largo de los años. En todas las capacitaciones se utilizaron muchos materiales concretos, como juegos, dispositivos, computadoras, especialmente juegos que involucraban la generación de datos y generalmente se necesitan para la probabilidad, especialmente cuando uno trabaja con aleatoriedad, y las computadoras hacen eso muy bien. Y también utilizamos material concreto, tomamos una prueba de ingreso y una prueba de salida para saber qué tipo de problemas estaban formulados en la prueba de entrada y en la prueba de salida, para poder tomar una estructura de educación para resolver esos problemas durante la capacitación. Y tuvimos 3 tercios, uno de ellos que se le enseñaron probabilidades y los otros 2 tuvieron eran los grupos que resolvían problemas. Eran grupos a los que se les capacitó. A esos 2 grupos se les entrenó en resolver problemas utilizando probabilidades para determinar eventos por algún tipo de certeza o análisis, en lugar de que se basaran en la incertidumbre. Y realmente se les educó en razonamiento matemático, pero no se les llamó así, y no puedo entrar en más detalle al respecto porque no hay mucho tiempo, pero es importante para nosotros, para que nuestro grupo control, que se le debe dedicar el mismo tiempo que el grupo experimental, es importante en creer que podríamos estar ayudando a ese grupo de control así como ayudamos al grupo de probabilidad, que podrían ser del mismo salón o la misma escuela. El grupo, generalmente, en este grupo de control lo vimos con la misma frecuencia con las que vimos el grupo de probabilidad, y esto fue una prueba rigurosamente seguido. La primera etapa ya culminó, estamos en el proceso de analizar los resultados, no está terminado hasta el momento, y diría que de hecho es un proyecto de 2 años. Cuando se empezó el año escolar, lo que hicimos fue hicimos una recolección de la información, y hemos establecido un método bastante estandarizado. Hemos generado algunos manuales, y estaría encantado de compartirlo con ustedes si es que fuera necesario. Y esto se ha realizado por profesores a lo largo de Inglaterra. Y estos niños se les va a educar en probabilidad de la misma manera que en la que hicimos nosotros en nuestro proyecto, y muchos van a ser educados también en resolución de problemas, así que están haciendo lo mismo, pero en esta ocasión son los docentes que educan a los niños.
y fuimos capaces de localizar un número bastante considerable de profesores interesados y muy entusiastas, y algunos expertos en matemática. Así que ustedes parece ser que tienen la misma suerte. Hay muchos profesores que son muy entusiastas con respecto a lo que están haciendo. Y aquí tenemos estos elementos para darles una idea de cómo estamos evaluando el efecto de la enseñanza en probabilidades. El pretest y el posttest son de probabilidad, pero también se basan en resolución de problemas, así que cada grupo se evalúa para lo que el otro grupo se le educó. Y aquí tenemos, por ejemplo, un problema de una baraja de cartas verdes y azules. Entonces, si se barajan estas cartas verdes y azules y se van barajando varias veces, y luego el niño tiene que decir cuál de estas tres alternativas será más probable al final, que las 4 de arriba y 4 de abajo sean igual de una probabilidad es que las 4 de arriba sean verdes o que las 4 de abajo sean azules, o puede haber alguna mezcla. Y esa es una pregunta fácil para resolverla. Muchas veces los niños resuelven de manera correcta, que es la C es la respuesta correcta, por supuesto. Y estuvimos bastante sorprendidos con respecto a cómo una pequeña dificultad se puede generar en la educación de la aleatoriedad. Aquí tenemos otro problema bastante similar, que tenemos unas monedas que se tiran, que por un lado son blancas y por el otro lado son azules, y cuando se tiran en una mesa, ¿cuáles serán las que se verán azules o blancas? Nuevamente la respuesta correcta es una mezcla, pero la mayoría de los alumnos responden esta pregunta de manera correcta. Y esta es nuestra versión del estudio que les mencioné anteriormente, las 15 canicas verdes y 15 canicas azules. Si es que se sacan 4 canicas, ¿cuál será la probabilidad de que las 4 sean azules o las 4 sean verdes? ¿Y cuál será la probabilidad más certera? Que es que sea una azul, una verde, o que sean igualmente probables de salir. Así que eventualmente los niños lo hicieron un poco mejor que los niños de Alemania, y no estoy tratando de ser patriota aquí, pero son algunos de los resultados que encontramos. Simplemente que cuando empezamos, están bastante entusiastas y dispuestos a participar, que en los niños en otros proyectos. Acá tenemos otra versión que son diferencias probabilísticas, y recordemos que cuando se retiran las bolas se vuelven a colocar en la bolsa, y la respuesta correcta también será que las canicas azules serán más probables de salir. Y los niños lo hicieron bastante bien esta prueba. Este es un problema de espacio de muestra, en el cual tenemos una pequeña pala para saber cuáles son las probabilidades para que esta pala pueda sacar diferentes elementos. Entonces hay posibilidades: azul, amarillo, amarillo, rojo, amarillo, amarillo, rojo, rojo, amarillo, amarillo y amarillo, rojo, amarillo. Entonces con esta pala y las 3 esferas tienen que ver cuáles son todas las probabilidades de mezcla de estas 3 esferas. Y eso es una pregunta bastante difícil para algunos alumnos. Y el razonamiento compensatorio, que es muy útil para los espacios de muestra. Hay 2 helados de chocolate de fresa, y se le pueden colocar algunos toppings que se colocan hay 4 tipos de toppings. Así que ¿cuáles serán todas las posibilidades posibles si es que tenemos 4 toppings y 2 sabores de helado? Y nuevamente ellos hacen estos dibujos de árbol con las iniciales. Así que con respecto a la cuantificación, tenemos un elemento que nos habla acerca
este jueguito, por ejemplo, en el cual tenemos algunas cartas, una caja con algunas cartas con círculos y otras cartas con cuadrados. En la caja 1 se tienen 8 círculos y 5 cuadrados, y en la caja 2 se tienen 8 círculos y 6 cuadrados. Entonces, en esta se pregunta, si es un problema de mediana dificultad, muchas veces, como saben que los círculos son iguales en ambas cajas, cometen ese error de pensar de que en la caja de menos cuadrados será la caja que tendrá mayor probabilidad de sacar círculos, y nuevamente hablamos de barajar esas cartas y mostramos las cartas que se van barajando, y luego decimos, bueno, en este juego, si alguien saca una carta con círculo, si uno quiere sacar una carta con círculo, ¿cuál será la caja que se escogerá? Y en este caso tenemos una probabilidad de 3 a 6 y 5 contra 12 de la caja 2. Hay un problema mucho más grande si es que uno desearía sacar una carta circular de la caja del número 2. Y nuevamente hemos proporcionado esta capacitación a niños de 8 a 12 años de edad. 12 años de edad, son de 8 a 10, de 8 a 10 años, y otro grupo de 10 a 12. Y los resultados que nos mostraron en este pequeño estudio, y son resultados solamente para probabilidad, no voy a dar los datos generales, es bastante interesante que comparan los tres grupos, el control, las intervenciones de probabilidades y la intervención con números negativos. Y pueden ver que la línea azul es los controles sin visitas. La línea verde son aquellas intervenciones que se les educó en probabilidades, y pueden ver que casi todos tuvieron el mismo nivel en la prueba inicial, pero la mejora se basa en aquellos grupos que trabajó con probabilidad. Y estas pruebas se realizaron inmediatamente después. Se presentaron problemas de la aleatoriedad, indicando una prueba media durante el transcurso de las sesiones. Y luego 2 meses después se realizó otro post-test para evaluar los resultados, y por supuesto hay mejoras durante el transcurso del entrenamiento, así que se vio que se podía educar de manera efectiva acerca de la aleatoriedad de estos niños. El espacio de muestra, aquí tenemos otros resultados del post-test, pero solamente se han ajustado para los niveles de los niños en el pre-test. Mientras más en la altura de las barras nos dicen la mejora, el nivel de mejora, y podrán ver que las mayores mejoras se determinaron en los grupos de probabilidad. Así que tuvimos un resultado bastante efectivo en estos abordajes, y los resultados se los he mostrado, y vemos que el control fue realizado a los 6 meses después de realizado, y a pesar de que el paso del tiempo, este grupo de probabilidad está muy por encima de los otros dos grupos. Y finalmente la cuantificación, los resultados de cuantificación nos dicen que es una prueba inmediata para poder evaluar y comparar cómo que le fue en el pretest. Nuevamente vemos que el grupo de probabilidad es en la línea verde, el grupo sin intervención es la línea azul, y los grupos con control de educaciones negativas son las líneas rojas. Y podemos ver que luego de la intervención, luego de la educación, o de que inició ese procedimiento educativo, vemos que el grupo de probabilidad se desempeñó mucho mejor. Así que concluimos que es muy factible enseñarles a los niños acerca de análisis probabilístico, y que es algo bastante emocionante. El próximo mes vamos a visitar a los grupos de cuantificación, y vamos a invitar a las autoridades educativas, y vamos a solicitarles que por lo menos tenemos ya algunos resultados sólidos, evidentes, que nos permitirán sustentar nuestras afirmaciones, y están interesados. Hay mucha diversión, es muy divertido realizar este tipo de educación, especialmente cuando trabajamos con aleatoriedad, cuando trabajamos acerca de lanzar dados. No he presentado los resultados, solamente me gustaría mencionar que hemos encontrado
que hay una gran generalización con respecto a capacitarse en probabilidad a lidiar con otros razonamientos matemáticos. Así que les fue bastante bien el grupo de probabilidad, a pesar de que no se les enseñó con muchos énfasis la resolución de diferentes problemas. Y no sabemos por qué sucede, pero sucedió. Pero no sucedió al contrario, a la inversa. Los grupos de razonamiento matemática lo hicieron muy bien, esos los problemas de razonamiento, pero no les fue muy bien en el tema de la resolución de problemas de probabilidad. Así que el siguiente paso, que ya empezó, es que los profesores de escuela empiecen a implementar los mismos resultados o los mismos procedimientos para obtener los mismos resultados, y esperamos que así sea. Muchas gracias.